El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 39 minutos. Alertamos a nuestra audiencia, tenemos una nueva transmisión de Facebook Live, así que conéctense. Cerramos la anterior y tenemos una nueva. Conéctense a la señal de Majestad FM y del informativo A Primera Hora. Dar cuenta del comunicado de prensa emitido ayer por el Fondo Monetario Internacional. FMI llega a un acuerdo a nivel técnico sobre la segunda revisión del programa económico de Ecuador en el marco del servicio ampliado. Un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional liderado por Ana Ivanova visitó Ecuador del 12 al 26 de agosto y se reunió con autoridades ecuatorianas para dar seguimiento a la implementación del programa económico de Ecuador, apoyado por el FMI en el marco del servicio ampliado SAF. La señora Ivanova hizo una declaración en Washington sobre ese tema. Ha dicho, durante las reuniones mantenidas entre el equipo del FMI y autoridades ecuatorianas, se llegó a un acuerdo a nivel técnico sobre la segunda revisión del programa económico del gobierno ecuatoriano y que cuenta con el respaldo del FMI por una duración de 3 años. Ecuador sigue realizando importantes avances en la implementación de su programa económico que busca impulsar la competitividad y la creación de empleo, lograr más prosperidad para todos los ecuatorianos, proteger a los más vulnerables, fortalecer las bases institucionales de la dolarización y continuar con la lucha contra la corrupción. La implementación firme del programa ayudará a Ecuador a estar mejor preparado ante los crecientes riesgos económicos mundiales. Dice el comunicado del fondo, se evidencian mejoras en las condiciones fiscales del país, así como en el fortalecimiento de sus reservas internacionales. El gobierno ecuatoriano ha alcanzado los objetivos previstos para el segundo trimestre del programa y se considera importante continuar con las reformas estructurales que permitan fortalecer la resiliencia y la competitividad y sostener los avances positivos en el crecimiento del crédito y la inversión privada. Se espera que las reformas estructurales previstas dentro del programa se envíen a la Asamblea Nacional en las próximas semanas. El equipo técnico del FMI pondrá el reporte a consideración del director ejecutivo cuando las propuestas legislativas sean presentadas. Reacción del exministro de Finanzas, Carlos de la Torre, que nos acompaña en esta mañana. Bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio, Alexis, siempre es un gusto estar aquí tras estos micrófonos. Gracias por la gentileza. ¿Cómo lee usted este comunicado del Fondo Monetario Internacional? Bueno, está dentro de los parámetros políticamente adecuados en los que este organismo hace público un avance dentro de lo que compete el programa que se está implementando en el Ecuador. Pero de ahí a lo técnico sí se pueden hacer algunas observaciones que no necesariamente corresponden a lo que se dice en este comunicado. ¿Por qué razón? ¿A cuáles se refiere? Ya, primeramente desde lo político. El Fondo Monetario Internacional está ahora a nivel mundial en la mira desde diversos sectores por los fracasos rotundos que se han dado en los últimos años en varios países, y uno de ellos que es notorio es el caso de la Argentina, que ya no solo es la evidencia en las cifras macroeconómicas de ese país, sino que también ya hay un remesón político importantísimo que da cuenta del fracaso de un programa que se aplicó con condiciones bastante parecidas a las que se aplican en el Ecuador. No se diga el caso de Grecia. Un anuncio reciente en estos días del gobierno griego va en la línea de que ellos van a adelantar los pagos de los préstamos recibidos por el Fondo Monetario Internacional, ya en una clara intención de alejarse de estos programas de este organismo. ¿Y que le podrían trasladar a dónde? ¿Hacia dónde a Grecia? O sea, si no es hacia los multilaterales liderados por el Fondo Monetario, ¿hacia dónde podría migrar? Bueno, en definitiva, Grecia, como todos los demás países, inclusive el Ecuador, no necesitan ni requieren de estos programas de ajuste para poder manejar la economía en función de las personas, en función de la sociedad, y hacer las cosas bien hechas a efectos de que con ello la comunidad financiera internacional mantenga puertas abiertas para lo que es financiamiento y otro tipo de interrelaciones monetarias y financieras saludables. No es que se necesita el Fondo Monetario para que eso suceda. Ajá. Más bien manejando de otra manera la economía, apuntando hacia tasas de crecimiento positivas, mejor redistribución, un manejo adecuado de las cuentas fiscales, no recortar por recortar, se puede generar dinámicas sostenibles en el largo plazo que son bien vistas a nivel internacional, y eso permite también trabajar de mejor manera. Entonces, economista, la pregunta es, si vimos la experiencia de Grecia a largo plazo, y lo de Argentina a corto plazo,
que es, digamos, el camino por el cual podría empezar a transitar Ecuador en los próximos meses, ¿por qué se toma esa decisión? ¿Por qué finalmente se recurre al Fondo Monetario Internacional con, digamos, el conocimiento de la rigidez de las exigencias que plantea siempre en este tipo de acuerdos? Desgraciadamente, esto se debe a que los programas que se aplican desde el Fondo Monetario Internacional, que obedecen a un manual de esta entidad que no ha evolucionado ni con la teoría ni con la evidencia empírica, y también a razones políticas que establecen la razón de ser de esta entidad. Esta entidad lo que procura fundamentalmente es generar entornos macroeconómicos favorables al capital transnacional. De este tipo de medidas también se benefician ciertas élites locales porque están articuladas a estas dinámicas internacionales. Entonces se generan presiones locales para que se adopte este tipo de medidas. Eso no lo digo yo. Hay ya bastante literatura académica que ha surgido en los últimos tiempos que demuestra claramente esta intencionalidad de las élites locales y también los efectos redistributivos perversos de la aplicación de estos paquetes del Fondo Monetario Internacional en más de 100 países a lo largo de 40 años. Esto está más que demostrado desde la economía formal. Déjeme desmenuzar algunos aspectos de la comunicación que di lectura. A ver, el FMI dice, Ecuador sigue realizando importantes avances en la implementación de su programa económico que busca impulsar la competitividad y la creación del empleo, lograr más prosperidad para todos los ecuatorianos, proteger a los más vulnerables, fortalecer las bases institucionales de la dolarización y continuar con la lucha contra la corrupción. La implementación firme del programa ayudará a Ecuador a estar mejor preparado ante los crecientes riesgos económicos mundiales. Lectura de Carlos de la Torre sobre esta parte del comunicado. Bueno, vamos con las cifras a ver si es que corresponden a lo que dice el Fondo Monetario Internacional. 2017 el Ecuador creció la economía ecuatoriana creció en 2.4%, luego de que cayó el 2016 por terremoto y otras cosas. Año 2018 la economía ecuatoriana todavía crecía a 1.4, es decir, casi la mitad de lo que creció 2017. Y el mismo Fondo Monetario, obviamente desde otro departamento, establece como una proyección que la economía ecuatoriana, el PIB, va a caer en menos 0.5% en el 2019. ¿Dónde está el crecimiento económico? Empleo. Se han perdido más de 270,000 empleos formales a lo largo de 2018 y esto no se ve que esté recuperándose y más bien de los primeros datos de 2019 vemos que la tendencia sigue y se está acelerando la destrucción de empleo formal. ¿Dónde están los resultados? Tema de las reservas internacionales no se están fortaleciendo, están ahora en un nivel de 3.200 millones y desgraciadamente estas ahora están creciendo solamente cuando entra deuda del exterior. ¿Por qué? Porque tenemos una balanza comercial ya deficitaria, inclusive con petróleo. La única forma para que crezcan las reservas es que entren más dólares del exterior y estos entran por tres vías. O exportamos más de lo que importamos, remesas de los ecuatorianos en el exterior, inversión extranjera que casi es nula y endeudamiento. Entonces ahora están creciendo las reservas por los propios créditos de los multilaterales y de los recursos que entran del Fondo Monetario Internacional. Es decir, que no, el nombre el famoso nombre del Plan Prosperidad no corresponde, ¿no?, a los resultados que se están obteniendo. Es totalmente utópico. Claro que sí, si tenemos más desempleo, la pobreza también se ha incrementado 4 puntos, cae el Producto Interno Bruto, entonces, ¿cómo podemos calificar esa situación real desde las cifras macroeconómicas? Tenemos novedades en el tema economista, obviamente su reflexión sobre la publicación que hace el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, hace apenas 15 minutos en su cuenta Twitter. Hoy lanzamos una emisión de bonos a 5 y 10 años, aprovechando que el mercado muestra la confianza de los inversionistas en la sostenibilidad económica del país. Esta transacción nos permitirá cumplir con el financiamiento programado para este año. Esto significa más deuda. Por supuesto, y que nos diga qué tasa de interés para recordarle al ministro que nosotros logramos alcanzar un riesgo país de 430 puntos en diciembre del 2017, uno de los niveles más bajos durante muchos años. Pero usted también emitió bonos, ¿no? Por supuesto, pero a 7.86, ¿Cuántas veces tres veces, bonos? Y cada vez con tasas más bajas. Y la última de 3,000 millones de dólares dentro de un programa de financiamiento establecido técnicamente, se emitieron 3,000 millones a 7.86% a 10 años plazo, con riesgo país de 400 y pico. Ahora estamos con riesgo país de más de 700 y con programa del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que a nivel de la comunidad financiera internacional, ni con el Fondo Monetario hay credibilidad en el manejo de la economía ecuatoriana. Hay otra parte
que también dice el comunicado. Se evidencian mejoras en las condiciones fiscales del país, así como el fortalecimiento de sus reservas internacionales. Me quiero detener ahí. No hablemos de lo micro, hablemos de lo macro. ¿Condiciones fiscales son o han logrado convalecer en los últimos meses o no? A ver, efectivamente hay una reducción del déficit fiscal, pero ¿a costa de qué? De que la inversión pública cayó al piso. De hecho, de lo que se presupuestó. O sea, el Estado ya no es el pública, gran inversor. Exactamente, es decir, lo que está es dejando de construir y reparar carreteras, de construir escuelas, de construir hospitales, todo ese espacio de obra pública ya no se está haciendo. Entonces, claro, no se gasta en todos estos, no se invierte, porque esa es la palabra correcta, en todos estos elementos dinamizadores de la economía. Entonces, claro, se mejoran las cifras fiscales, pero a costa de que caiga la producción y crezca el desempleo. ¿Y la mejora de las reservas internacionales en la misma línea? Acabé de indicar, las reservas internacionales han caído en las últimas 3-4 semanas en $500 millones. Le insisto en esa pregunta porque hace pocas semanas estuvo acá la gerente del Banco Central y la gerente del Banco Central nos dijo que las reservas internacionales estaban en su mejor momento de los últimos tiempos y se espera cerrar más o menos en 4.000 millones, ¿no? Sí, pero el economista dice que cayeron 500. Claro, está en claro. 3.500. Solo para recordar, cuando yo salí del ministerio, el nivel de reserva superaba los 5.000 millones, es decir, casi el doble del nivel en el que están en este momento. Correcto, entonces no hay una convalecencia de las reservas. ¿Y a qué se debe esa caída? Fundamentalmente aquí hay una fuga de divisas porque el Ecuador ya desde un tiempo atrás está importando mucho más de lo que exporta y históricamente la balanza comercial no petrolera, es decir, quitando al petróleo era deficitaria, pero con las exportaciones petroleras más o menos se lograba equilibrar. En estos momentos ya estamos en una situación que ni con la balanza petrolera que se suma a todo lo demás podemos sostener una salida neta de divisas que en definitiva terminan saliendo de las reservas. Tema que se podría volver más complicado, más grave, más sensible, si es que, por ejemplo, llegamos ya a ese proceso de desmontar el impuesto a la salida de divisas. O sea, ahí los grupos de poder empezarán a sacar por toneladas los dólares, ¿no? Efectivamente, y quizás por allá es a donde están apuntando justamente para poder salvaguardar importantes inversiones en divisas si es que por A o B razones tenemos problemas con la dolarización. Entonces, desgraciadamente las cosas van por ahí, porque también hay que recordar a nuestros oyentes que otra fuente que agota las reservas internacionales es la demanda de dinero físico en economía. Cada billete que traemos de nuestros bolsillos salió de las bóvedas del Banco Central, el Banco Central tuvo que retirar de depósitos en el exterior, esos son reservas internacionales. Entonces, una situación compleja en que las personas acuden a lo que vulgarmente decimos el colchón bank, que hay un crecimiento más lento o caída de depósitos en el sistema financiero, quiere decir que hay más demanda de dinero físico, que eso también está incidiendo en el nivel de reservas que no están creciendo. Y para eso, digamos, se debió haber impulsado o continuado con el tema del dinero electrónico. Exactamente, y esa Aunque fue ahora la le llaman intención. billetera electrónica. Ahora le llaman, pero ya tiene otras O características. billetera móvil, para hablar con más propiedad, ¿cómo le llaman ahora? Que hay diferencias sustanciales. Esta billetera móvil simplemente es una ampliación de los servicios que las entidades financieras entregan a sus usuarios que ya tienen, que ya manejan depósitos en las entidades financieras. El dinero electrónico original estaba diseñado para que puedan acceder los ciudadanos no bancarizados, que son la mayoría. Entonces, desde esa perspectiva, sí podría haber tenido una penetración y en algún momento convertirse en un sustituto efectivo del dinero físico, justamente para, de alguna manera, generar mecanismos de sostenibilidad de largo plazo de la dolarización. Y ahora, con ese panorama, economista, que usted nos acaba de pintar, la dolarización, ¿qué tan sostenible es en el tiempo o corre algún tipo de riesgo? Porque como usted bien decía, por ejemplo, si caen las reservas, obviamente la dolarización corre algún tipo de peligro. Si empiezan a salir dólares de nuestra economía, si no tenemos circulante, de igual manera. Efectivamente, en algún momento se pensó que la dolarización funcionaba con piloto automático, pero claro, eso fue en años anteriores cuando teníamos importantes remesas de ecuatorianos en el exterior, el precio del barril del petróleo estaba alto, existía cierta racionalidad en el comercio internacional, no había una demanda tan elevada de dinero físico, pero ¿qué es lo que sucede ahora?
efectivamente la dolarización depende de los dólares que estén circulando en nuestra economía y de la tenencia de dólares que nos permitan abastecer la demanda de dinero físico y de hacer los pagos al exterior, que son las reservas internacionales. Si estas reservas caen y por el otro lado se mantiene o se incrementa la demanda de dinero físico, ojo, la demanda de dinero físico crece en 15% cada año, cuando la economía está decreciendo. Eso quiere decir que se generan asimetrías en términos de el circulante y cómo opera la economía. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si es que no se establecen mecanismos efectivos que permiten sostener a los dólares circulando en la economía ecuatoriana? La dolarización no podría ser sostenible en el largo plazo. Ahora, habrá gente que seguramente le van a decir a usted, economista Carlos de la Torre, una cosa es con guitarra, otra con violín. Usted ahora es crítico de la situación económica, pero fue ministro de Finanzas de este gobierno. ¿Qué cambió? ¿Qué se pudo haber hecho en su administración y no se hizo o se hizo? ¿Y qué cambió en estos meses? Ya, bueno, efectivamente se tenía todo un paquete de medidas que no iban a afectar para nada al bolsillo popular, pero que tenían que aplicarse para poder corregir todos estos desequilibrios. Pero justamente porque no se dio paso a su aplicación, por eso yo ya no estoy de ministro de Economía y Finanzas. En el campo externo, el Ecuador logró sostener de alguna manera una situación muy grave, no solo en términos macroeconómicos, sino monetarios, en los años 2015 y 2016, y tuvieron que aplicarse las famosas salvaguardias, si ustedes recordarán. Claro. Sin las salvaguardias empezó el drenaje de divisas en términos de importaciones y se planteó la posibilidad de ajustar 375 partidas arancelarias hacia el alza, que no tendríamos ningún problema a nivel internacional, porque eso estaba permitido en el marco de la Organización Mundial de Comercio y que no iba a afectar para nada a nuestra economía, porque estaban dirigidas estos aranceles a productos que son superfluos de nuestra economía, suntuarios, claro. Pero no se aplicó porque eso implicaba afectar ciertos intereses de algunos importadores. Claro, ahí fue cuando se generó la rebelión de la Nutella. Exactamente. Otro elemento que todos recordarán, los famosos 10 centavos por kilo a las importaciones para financiar un mejor control de las aduanas. Estos 10 centavos en realidad era un mecanismo que permitía revelar la subfacturación, porque ya obedece a ciertos elementos más técnicos, y con la subfacturación el Ecuador está perdiendo 700 millones de dólares al año aproximadamente. No se permitió que se establezcan mecanismos correctivos para la subfacturación en aduanas y tenemos otro drenaje importantísimo de recursos por ahí. En materia fiscal, crédito tributario es un elemento al cual muchas empresas acuden como mecanismo para elusión tributaria. Con ajustes a ese espacio se puede generar mayor recaudación. Y también a nivel de gobierno central se establecieron mecanismos para un recorte razonable y en función de optimización del gasto público. Hasta por decreto se estableció que todos los ministerios y entidades adscritas al gobierno central debían reducir, dependiendo de cuál era cada una, entre 5 y 10% sus presupuestos para el año 2018 y que tenían que acomodarse con un gasto menor sin dejar de cumplir con sus actividades. ¿Estaban contemplados despidos de personal en el sector público, economista? Para nada, inclusive se hizo un cálculo y eso quiero que entienda la ciudadanía. El despido de servidores públicos en el corto plazo termina siendo más costoso, es más oneroso en términos de la caja fiscal. Hay que pagar liquidaciones. Exactamente, entonces el cálculo que se entregó a las máximas autoridades era de que por cada servidor público con nombramiento que sea separado, se requería 1.4 veces su remuneración anual para poder indemnizarlo. ¿Qué significa esto? Que si es que se despiden el número para reducir más o menos $1,000 millones, significaba despedir a 54,000 servidores públicos. Pero eso, más allá de una medida económica, entonces, y yo estoy convencido de que es así, economista, era una medida política. Querían limpiar el sector público. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que generaba el país? O sea, limpiar, digo, en términos políticos, querían anticorreizar el Estado. Es muy posible que vaya por ese lado. Entonces, al país, en vez de generarle un ahorro, le generaba un costo de 1.400 millones de dólares aproximadamente, que tendrían que financiarse de algún lado. Y enseguida los multilaterales estuvieron ofreciendo líneas de crédito para que el país se endeude para que pueda pagar esas indemnizaciones. Es decir, el ahorro, entre comillas, de una reducción del tamaño del Estado solo se logra cuando ya se amortiza el pago de las indemnizaciones, es decir, en 4 o 5 años adelante, si no es una medida fiscal que tenga un impacto inmediato. Y con estas decisiones llega Martínez después de su salida, o sea, él es
el que implementa, él es el ideólogo de este tipo de decisiones de recorte así tan agresivos en el sector público y que les deban al Ecuador, digo, a tomar este tipo de malas decisiones. Si usted dice que es más costoso para el Estado despedir y liquidar empleados que mantenerlos en el cargo, o sea, me parece a mí y creo que a la gente, a la mayoría de quienes nos están escuchando, una pésima decisión, pues. La decisión correcta va en el lado de optimización, que es totalmente diferente. Es decir, sí habrá funcionarios públicos que no tienen por qué estar ocupando determinados puestos, hay ineficiencias en su trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, sí se pueden hacer algunos recortes, pero identificando claramente dónde sin afectar los servicios que presta el Estado. Se pueden hacer otros recortes que no van en términos de los servidores públicos. ¿Qué pasa con el tema de las compras públicas? Ahí también se empezó a trabajar porque existía indicios claros de que se estaban realizando compras públicas a precios más altos, de precios de mercado por situaciones de sobreprecios o de ineficiencias, para no entrar en temas de corrupción necesariamente, que los pudo haber habido, pero había un espacio importante de recorte de gasto público del lado de las compras públicas. Y el tema de la venta de bienes del Estado también. Ahí están el avión presidencial. Usted tenía previsto, digamos, en sus números, en los números de Carlos de la Torre como ministro de Finanzas, ¿estaba prevista la venta de uno de los aviones? Por supuesto, y la valoración que se hizo en su momento alcanzaba cerca de los $100 millones entre los diversos bienes que se podían vender, entre bienes raíces, vehículos, el mismo avión. Un avión de esos puede valer más de $10 millones, etcétera. Entonces, sí eran espacios en los que se podía, si bien no generar un ingreso importante, pero eran bienes que estaban generando por el otro lado costos por su mantenimiento, su administración. Tengamos en cuenta que hay toda una institucionalidad pública inmobiliaria que tiene que manejar todos esos bienes que no corresponden necesariamente a la acción de un gobierno. Pero ¿por qué no se vendieron esos bienes cuando usted era ministro? Bueno, ahí ya son... ¿Qué pasó ahí? Esos procesos, pues. Son procesos y ya depende de las otras instancias. Pero sí iniciaron los procesos. Por ejemplo, que el tema del avión, permítame insistir en el tema del avión porque fue lo más mediatizado. Pero es que ¿dónde vas a conseguir? O sea, no creo que sea igual. Sí, pero fue lo más mediatizado. El tema es porque lo vendes. Se lo anunció con bombos y platillos y no lo vendieron. Pero es que, a ver, no es lo mismo, con Tertulio, anunciar la venta de los aviones que usaba Correa, que tenían lujos, que no sé qué, porque así te vendían la idea, ¿no? Los lujos que se daba Correa, entonces te ibas a deshacer de esos aviones. No es lo mismo que sacar a la venta un solar que estaba a cargo de Inmobiliar. Probablemente el solar, un empresario que quería montar una empresa, una empacadora, lo que sea, te va a comprar el solar. Pero ¿quién saca $20 millones para comprarse un jet en este país? Bueno, quizás aquí en el país no necesariamente, pero tampoco es tan difícil vender un avión a nivel internacional. Ahora ya no sé qué instancias hubo después de que se tomó la decisión que evitaron que se realice este negocio. Pero es, parte también de la constante y permanente venta de humo, ¿no? O sea, cuando usted estaba todavía en el ministerio, por ejemplo, economista, se habló de un tren playero, de un mundial, o sea, y son cosas que a mí no me caben en la cabeza. Si estamos tan mal económicamente, si nos estamos endeudando hasta el cogote con el FMI y tales, ¿cómo se nos ocurre vender la idea de organizar un mundial de fútbol que cuesta un montón de plata? No, de ninguna manera. Nuestras preocupaciones iban por otro lado y voy a comentar algunas. Por favor. Por ejemplo, era imperativo ponernos al día en devolución de IVA a los GATS, por ejemplo. El municipio de Quito estaba con problemas porque gastos importantes por el metro de Quito. Teníamos que pensar en que, si bien es un gobierno autónomo descentralizado, si es que no recibe los recursos que le debe el Estado, podría paralizar una obra física que genera mucho empleo. Se atendió con recursos para que se finalice el tranvía de Cuenca. Por ejemplo, ya construidos los proyectos hidroeléctricos, falta y sigue faltando toda la infraestructura para la transmisión de la electricidad, así que esos fueron proyectos prioritarios que se buscó financiamiento, todo el tendido eléctrico para sacar la energía de Coca-Cola Sinclair, es decir, ese tipo de proyectos que son los que a la larga generan desarrollo económico y social y que en última instancia generan las condiciones productivas para que se beneficie la empresa privada con energía, con vías de comunicación, etcétera, etcétera. Allá iban los esfuerzos con los pocos recursos que se tenían. ¿Quién llega al gobierno, economista, con la idea de la monetización de los activos del Estado, con la idea de privatizar, de concesionar? Bueno, tanto este eufemismo de monetización
como estos recortes agresivos del tamaño del Estado, también el tema de la liberalización del comercio internacional, de las reformas laborales, de los ajustes tributarios, son parte del paquete del Fondo Monetario Internacional que, como decía, generan ciertas condiciones que se vuelven tremendamente favorables al capital transnacional, y esas condiciones también se vuelven positivas para ciertos grupos económicos normalmente vinculados al comercio exterior de nuestros países. Entonces, esta doble funcionalidad positiva para ciertos grupos es lo que genera también un esfuerzo político desde ciertos actores para tratar de implementar estos mecanismos. Economista Carlos de la Torre, para cerrar, en el último tramo del fondo, que creo que es la parte del comunicado del fondo, que es la parte que más llama la atención, dice que se espera que las reformas estructurales dentro del programa económico se envíen a la Asamblea Nacional y que el equipo técnico del fondo pondrá el reporte a consideración del directorio cuando las propuestas legislativas sean presentadas, que es lo que hemos interpretado, que esta es una medida de condición o de presión. Ponemos nuestra valoración positiva a consideración del directorio, pero antes envía al gobierno ecuatoriano las reformas a la Asamblea. Hablamos de reformas estructurales, se entendería que nos referimos a las reformas tributaria y laboral. ¿Cómo ve ese escenario, economista? Bueno, es un escenario en lo político interno bastante complejo. De hecho, nos han hecho olvidar un poquito de ese debate que ya se venía dando meses atrás, desgraciadamente, con estas ventas de humo. Pero en el fondo, esta supuesta flexibilización laboral, al menos desde ciertos sectores, apunta a una precarización laboral. Y el tema impositivo en una economía recesiva, ampliar la base del IVA e incrementar el IVA, que para que tenga un efecto importante tendría que hacerse a un 15%, políticamente va a generar problemas, va a generar una situación incluso de convulsión social, eventualmente, que me imagino que han de estar midiendo y evaluando las autoridades frente también a una situación en la que políticamente no están en su mejor momento. Entonces, todos estos factores tienen que incidir en la decisión final, que va más allá de lo que nos diga o no nos diga el Fondo Monetario, y con un elemento adicional. Es poco probable que el Fondo Monetario le retire el apoyo al Ecuador en los siguientes meses, ya que está en una situación que a nivel internacional está siendo muy cuestionado. Entonces, un retiro de ese apoyo no contribuiría a mejorar esa imagen tan deteriorada que ahora tiene el Fondo Monetario Internacional, al menos en la región. Ni diga, oye. Economista, gracias por muy el tiempo. Muy gentil, economista. Gracias. Con la visión de nuestro invitado, el economista Carlos de la Torre, exministro de Finanzas, haciendo una valoración sobre el momento económico que vive el país. Este pronunciamiento de Ana Ivanova del Fondo Monetario Internacional respecto del cumplimiento del acuerdo suscrito con el Ecuador y, claro, la expectativa sobre el envío a la Asamblea de las reformas estructurales de las cuales habla el fondo, la reforma tributaria y la reforma laboral. 8 de la mañana con 7 minutos, pausa en la primera hora.